Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestra clase de Biblia de cada semana. Hoy día, bueno, vamos a tener un tema muy bonito, muy importante a propósito de lo que estuvimos hablando el lunes. Quizá el lunes lo vimos desde otro enfoque, pero hoy vamos a ver cómo asumimos nuestras responsabilidades. ¿Qué es asumir? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros? ¿De qué vamos a dar cuenta a Dios? Bueno, son varias preguntas que tenemos, pero lo primero que tenemos que saber es que todas las personas en algún momento tenemos que asumir nuestras responsabilidades, tal y como es el título de esta clase. Vamos a ver un poquito. Para empezar, hoy veremos el significado de las dos palabras, para dejarlo claro. No siempre cuando tenemos un tema donde tenemos alguna palabra que no es muy clara, que está media en el limbo o que quizá no entendemos bien el sentido, es mejor buscar cuál es su significado. Primero vamos a ver el significado de la palabra responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, es el cumplimiento de las obligaciones. ¿No? Cuando tú haces tus trabajos te dicen, eres un alumno responsable. Cuando tú haces caso a lo que tus padres quizá te mandan en casa, algunas tareas que te encomiendan, otras cosas que debemos hacer, bueno, es una persona responsable. Si un adulto cumple con su trabajo, cumple con sus labores, es un adulto responsable, hace sus pagos a tiempo, etcétera. Entendemos ese sentido. También es el cuidado al tomar decisiones, dice, o a realizar algo. Es decir, tengo cuidado de qué voy a hacer. Por ejemplo, si vengo corriendo de jugar fútbol y estoy muy caliente, con el cuerpo muy caliente, sería una irresponsabilidad abrir el refrigerador, ¿no es cierto? Entonces espero que mi cuerpo se enfríe un poco o no me desabrigo para poder abrir el refrigerador. O cosas por el estilo. Vamos a poner una chica que le guste hacer postres. Sería algo irresponsable, pues, dejar prendida la candela o en el horno y dejar que se cocine solo e irse, ¿no? A conversar, cosas así. Porque es algo que tiene que estar bajo mi cuidado, bajo mi responsabilidad. Eh, También responsabilidad se utiliza para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Por ejemplo, si yo estoy manejando con mi auto por la calle y atropello a alguien, según la ley yo soy responsable de ese atropello y tengo que hacerme cargo de mi responsabilidad, de mis actos, ¿no es cierto? Entonces entendemos el sentido de lo que es la responsabilidad. Ahora vamos a ver el significado de la palabra asumir. Dice, tomar o aceptar una responsabilidad o un cargo. Si estamos en el colegio y me eligen como el alumno que es el encargado de todos los días juntar las agendas, llevarlas al tutor y después regresarlas. Es tu responsabilidad, ¿no es cierto? Pero tú estás asumiendo eso como algo tuyo. Bien podría serlo otra persona, bien podría ser otro alumno, pero tú lo asumes como tuyo, como parte de tu responsabilidad. Lo tomas, lo aceptas. Dice además que es aceptar algo como cierto, ¿no? Yo asumo que de noche oscurece, ¿no? Yo asumo que ya son las 7 de la noche y entonces va a oscurecer. Bueno, lo tomas como algo cierto, lo tomas por algo verdadero o por algo que ya está por sentado. Yo asumo que si aprendo inglés voy a poder comunicarme en Estados Unidos. Es asumir. Entonces, cuando hablamos de asumir mi responsabilidad, es tomar como mío, tomar como cierto, tomar como verdadero el hecho de las responsabilidades que tengo y cómo voy a responder ante eso. ¿Cómo voy a, a, a tomar esas responsabilidades y qué va a traer para mí? Ahora, todos tenemos responsabilidades. No hay alguien que pueda decir, yo soy totalmente ajeno a las responsabilidades. Yo no tengo nada que hacer ni por mí ni por otros. Yo no tengo que responder a nadie. Yo me mando solo. ¿No es cierto? No hay eso sería pues una irresponsabilidad. Todos tenemos responsabilidades. Entonces, ¿en qué podríamos como jóvenes y señoritas asumir nuestras responsabilidades? Quizá tenemos muy pocas de ellas o quizá
desconocemos cuáles son. A veces pensamos que mi responsabilidad solamente es estudiar, hacer un par de cositas y de ahí ya no tengo responsabilidades. Quizás desconocemos cuáles son o pensamos que son muy pocas, como dice aquí. Veamos algunos versos bíblicos que nos darán un poco de luz sobre este tema. El primer versículo está en Gálatas. Hoy día vamos a ver varios versículos de este mismo capítulo que yo le llamo el capítulo de la responsabilidad, ¿no? El capítulo de asumir mi responsabilidad. No nos cansemos, pues, dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ustedes dicen, bueno, aquí yo no veo mucho sobre el tema, pero sí, hay una responsabilidad aquí. La responsabilidad es de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque si yo hago el bien y lo tengo como una responsabilidad y asumo esa responsabilidad, dice que vamos a cegar si no desmayamos. ¿Qué es cegar? Es simplemente recoger aquello que yo he sembrado. Recoger aquello que yo he sembrado. Si aquí dice que no nos cansamos de hacer el bien, de sembrar el bien, en su tiempo vamos a recoger el fruto de aquello que hemos sembrado. El que siembra el bien, lógicamente, que no va a recoger el mal. Si tú siembras naranjas, vas a obtener naranjas. Si tú siembras papas, vas a obtener papas. Si siembras fresas, vas a obtener fresas. Aquella persona que no se cansa y que hace el bien, que toma y asume como una responsabilidad hacer el bien, entonces el que siembra el bien va a cosechar el bien. Miren, la primera cosa en la que debemos asumir nuestras responsabilidades es en hacer el bien. Aquí nos dice que vamos a cegar, es decir, que vamos a recoger el pago de aquello que hacemos bien, ¿no? La pregunta cae de madura. ¿Qué es para ti hacer el bien? Quizá para ti hacer el bien es algo muy corto, ¿no? Es estudiar, es obedecer, es cumplir con tus responsabilidades, pero hay mucho más. Está aprovechar bien el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces como jóvenes, como señoritas, este es un punto que nos choca mucho, ¿no? Que como que no nos calza, como que no nos gusta aprovechar bien el tiempo. Es una responsabilidad también ayudar a los demás, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestros padres, ayudar a nuestros hermanos, ser de bendición para otras personas es hacer el bien. Es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Si tú piensas que Dios te ha salvado, te ha traído a su redil solamente para que tú te quedes sentado esperando el día que Él te lleve de nuevo con el Señor o el día que te mueras o que ya a partir de que eres creyente ahora puedes hacer lo que te da la gana, pues te equivocas. La Biblia dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, pero da una promesa, porque a su tiempo segaremos, recogeremos eso que hemos sembrado si no desmayamos. Tengo otro versículo en el mismo capítulo. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Wow, acá tengo un versículo que es un poco fuerte, un poco difícil de asimilar. ¿Saben? Todo lo que sembramos vamos a cosecharlo, vamos a cegarlo, vamos a recogerlo. Si yo siembro desde este momento odio en mi corazón, pues voy a recibir odio después. Y mi corazón va a dar frutos en odio o de odio. Si yo en este tiempo siembro andar todo el día viendo videos, por ejemplo, inconvenientes o escuchando música, como vimos en las clases pasadas, inconveniente, también vamos a recoger el justo pago y también vamos a recoger lo que hemos sembrado ahí. Una mente reprobada, como vimos, una mente sucia quizá, una mente que está lejos de la voluntad de Dios, porque solamente le estamos llenando y estamos poniendo en nuestra mente cosas equivocadas. ¿Qué pasa si yo siembro en mi corazón al ver pornografía, por ejemplo? Voy a recoger también corrupción. Voy a recoger corrupción. Otra cosa que debemos entender es que vamos a asumir nuestras responsabilidades siempre.
No es que a Dios a veces se le pase, no es que, bueno, esta vez yo actué mal y felizmente no me pasó nada. Debe ser que a Dios se le pasó, debe ser que Dios no se dio cuenta, debe ser, no, Dios es mi pata y por eso Dios no me ha hecho nada. Te equivocas. Va a llegar un momento en que nuestras decisiones, lo que estamos sembrando en nuestra vida, nos va a alcanzar y vamos a tener que asumir esa responsabilidad de decir, me equivoqué, hice mal, opté por el mal camino, opté por hacer lo que está contrario a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Todo. No está diciendo, bueno, algunas cositas, una parte, no, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué estamos sembrando? Primero es preguntarnos qué es el bien para nosotros, hasta dónde está nuestra línea de valores. ¿No es cierto? Si para mí es hasta aquí es hacer el bien, o hasta aquí es ser tonto, o hasta aquí es hacer el mal. Esa fue la primera pregunta. La segunda es, ¿qué estamos sembrando? Estamos sembrando cosas buenas, estamos sembrando para cosechar cosas positivas, o quizás ni siquiera estamos pensando en qué sembramos en nuestra vida, ni siquiera estamos pensando en cuáles son las responsabilidades que vamos a asumir en el futuro por lo que hacemos hoy. Miren lo que dice Gálatas, ahí nomás, el siguiente versículo dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu sembrará vida eterna. Wow, acá hay una pregunta que tú solo te puedes hacer. ¿Para dónde estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para la carne? ¿Estás sembrando malos pensamientos? ¿Estás sembrando para tu propio goce? ¿Estás sembrando rencor, peleas, odio, rencillas, cosas indebidas, música inconveniente, una pareja quizá a una corta edad que no te está dejando crecer, quizá moda que va más allá del pudor, de la decencia? ¿Eso estamos sembrando? ¿O estamos sembrando para el espíritu? ¿Cuánto tiempo de mi día lo utilizo para sembrar todas las cosas que he dicho? ¿Y cuánto tiempo de mi día lo utilizo para sembrar espiritualidad? Profesor, ¿y cómo yo puedo sembrar espiritualidad? Muy bien, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de comunión. Si quieres ver videos, hay miles de videos en las redes donde también puedes aprender el lado espiritual, donde puedes aprender la palabra de Dios. Quizá algunos piensan que en YouTube solamente hay videos de diversión o de cosas sin sentido. Bueno, te contaré que en YouTube hay muchísimo que ver, cómo limpiar nuestra vida, cómo limpiar nuestra alma, enseñanzas, reflexiones. Y no te digo que todo el día veas esto, puedes ver tus otras cosas, pero la pregunta es, ¿estamos sembrando solo para la carne, solo para lo superficial, solo para lo mundano, para lo temporal, o estamos sembrando también para lo eterno, para lo espiritual, para aquello que es de gran estima, como vimos la semana pasada, de gran estima porque viene de un corazón rendido al Señor? ¿Eso estamos sembrando? O quizá ahorita que hablo de esto, tú te das cuenta que no hemos sembrado nada de esto. Tú te das cuenta, profesor, pero yo en mi vida no siembro nunca para lo espiritual. Siempre siembro solo para mi carne. Bueno, es momento de que podamos tomar decisiones también. ¿Saben? Hay algo que va a pasar, que es que no vamos a asumir lo de otras personas. Tú no vas a asumir lo que hace la otra persona y tampoco la otra persona va a asumir delante de Dios tus responsabilidades. No vamos a asumir responsabilidades ajenas, ni otras personas pueden asumir las nuestras, sino que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Quizá algunos piensan, bueno, mis padres son creyentes o mis padres son espirituales y yo por medio de ellos salgo bendecido, salgo librado. No es así. Miren lo que dice este versículo. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad.
Entonces, las responsabilidades no son responsabilidades en masa, no son compartidas, son responsabilidades individuales y propias. La justicia del hombre no es la misma justicia de Dios. Quizá aquí en la tierra hay leyes, hay decretos donde puede ser así, pero para Dios nuestra responsabilidad es individual, es personal. Tú vas a dar cuenta a Dios por cada cosa que haces. Nadie más va a dar cuenta por ti, ni tú vas a dar cuenta por nadie. Además, este versículo dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Entonces hay que preocuparnos por nuestras responsabilidades. Hay que preocuparnos por lo que estamos sembrando ahora, porque eso va a traer fruto después y también va a traer juicio en algún momento. Dios va a pedir cuentas a cada uno sobre sí mismo. Reflexionemos un poco, chicos. Por último, debemos reflexionar sobre mis responsabilidades, sobre asumir mis errores, asumir cuando tengo lo que he cosechado. A veces renegamos y decimos, ay, ¿por qué me castigan? ¿O por qué pasa esto? ¿O por qué a mí? Pero muchas veces son nuestras propias responsabilidades y no nos gusta asumirlas y no nos gusta tener que sufrir muchas veces cuando llegue el fruto de lo que hemos sembrado. Si no tenemos una actitud de reflexión y aceptación, no podremos ni crecer ni aprender. Si tú no tienes una actitud de decir, bueno, me ha ido mal, bueno, he recibido este castigo, bueno, ha llegado a mí el fruto de lo que hice mal. Si no te pones a pensar, si no te pones a reflexionar, a aceptar que tú merecías esto, entonces no va a haber un cambio, no va a haber un crecimiento, no vamos a poder alcanzar, crecer en la vida espiritual. Debemos aprender a aceptar y asumir nuestras responsabilidades también. Dice Gálatas 6, 4 y 5. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra. Ponlo a prueba. Di, esto que hago todo el día o estas cosas a las que dedico mi tiempo, ¿son cosas que agradan a Dios? ¿O son cosas vanas, inútiles? Y estoy llenando mi vida de esas cosas en lugar de llenarlas de Dios. Y entonces dice que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse. Ahí tendrás motivo de decir, sí, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. De nuevo nos repite, individual, personal. Estas no son decisiones que se toman en grupo, no son decisiones que tú puedes tomar con tu compañero de clase, con tu hermano, tus padres y todos andar por el mismo camino al mismo tiempo. Son decisiones personales. Pon a prueba tus obras. ¿Cómo la pones a prueba? Pásalas por la Biblia. Ve si lo que haces está dentro o no de la voluntad de Dios. Hemos tenido hace poco la fórmula ATR y ahí hemos podido ver algunas cosas. Pásalas por ahí y verás que quizá lo que estás haciendo hasta ahora, la manera de vivir, la forma de actuar, la forma de asumir tus responsabilidades quizás no es la correcta. Ageo 1:5 dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, considera cómo estoy andando, qué estoy haciendo, estoy cumpliendo mis responsabilidades y si no voy a tener que asumir aquellas que no he cumplido o que las he hecho mal o que quizás las he embarrado en lugar de cumplirlas. Espero que esta clase haya sido de agrado para ustedes. Espero que puedan estar reflexionando en lo que es la voluntad de Dios también. Recuerden, la semana que es la semana de repaso va a ser nuevamente nuestra exposición uno por uno. Así que vayan preparándose, chicos. Nuestra última semana, que es la semana de repaso, porque la semana de exámenes no tengo con ustedes exámenes, va a ser nuestra semana de exposición. Nuevamente van a elegir cualquier tema de los que hemos tocado. Un minuto y medio más o menos vamos a tener para poder hacer esta exposición. Esa vez todos en Zoom y nadie debe faltar.
para que puedan tener una buena nota y un buen promedio al final. Quisiera ponerles a todos 18, 17 y no bajar de esas notas. Depende de ti, depende de cómo tú estés tomando tus responsabilidades justamente en esto que son tus estudios. Que Dios te bendiga, querido alumno, querida alumna. Nos vemos entonces la próxima clase.